Patagonia chilena, con casi 18.429 kilómetros cuadrados, se encuentra la región de los ríos, quien te abre las puertas junto a una diversidad de flora y fauna, avanzando por senderos de bosque nativo, ríos, lagos, termas, parques, reservas naturales y la magnificencia de los glaciares y volcanes. Su capital regional, Valdivia, en conjunto con las otras 11 comunas que componen la región, te ofrecerán calor de hogar y su gastronomía abrazará tu alma, haciéndote perder el aliento. ¿Sabías que puedes admirar lo infinito del mar y en 2 horas llegar a la inmensa cordillera? La selva valdiviana une al territorio, representando uno de los mayores tesoros del país y del mundo. Conéctate con sus orígenes, transmitidos de generación en generación, su identidad, su gente y su frondoso encanto. Región de los Ríos, un tesoro natural. Te esperamos en Impulsa los Ríos 2021. Las conexiones de hoy son los negocios del mañana. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo aquí en Impulsa los Ríos 2021. Hemos hablado sobre diferentes temas, sobre emprendimiento, sobre tecnología, ciberseguridad, plataformas tales como LinkedIn para poder generar entonces redes de contacto y así poder entonces potenciar tus emprendimientos, tu vida laboral, entre otros temas. Y esta semana que ya se viene encima ya nuestro gran evento, este 1, 2 y 3 de octubre, viernes, sábado y domingo, este gran evento Impulsa los Ríos, entonces, que tiene el objetivo de potenciar a los emprendedores de nuestra región y también a la de todo el país. ¿A través de qué? A través de contenido cultural, a través de contenido de tecnología, de turismo, de gastronomía. Así que realmente es un evento que no se pueden perder. Ingresen a www.impulsalosrios.com para poder entonces inscribirse como están. Tenemos algunos descuentos por ahí que pueden encontrar en nuestra página para que puedan tener ahí entonces su stand personalizado, interactivo, para que pueda entonces vender y generar redes de contacto internacionales en este gran evento. Además, puedes inscribirte como visitante y ganar incluso hasta 2 noches de hotel en Dreams Valdivia. Es el gran premio que tenemos para nuestros visitantes y así se motivan entonces a ingresar a este evento virtual y entonces pierdan el miedo también a la digitalización, ¿cierto? A los eventos virtuales, algunos que están un poco incrédulos todavía. Los invitamos entonces con esta gran motivación de nuestro auspiciador Dreams, para que puedan ganar entonces 2 noches para 2 personas aquí en Dreams Valdivia. El día de hoy no queremos dejar atrás entonces el contenido de calidad que hemos estado haciendo durante estas ya casi 8 semanas, ¿cierto? Y el día de hoy queremos tocar un tema súper importante y que, como dice el título, nos compete a todos. Este tema es sobre sustentabilidad y cuidado del agua, una tarea de todos, y para eso tenemos a grandes invitados, como han sido todas las semanas, a expertos en el área. El primero de ellos, entonces, es Jaime García. Él es abogado senior en recursos hídricos, ex abogado jefe del DGA, fundador y gerente general de Trayenco, empresa que se dedica a la asesoría de clientes de diversos sectores productivos, como la ganadería, sanitarias, minería, turismo, entre otros. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. De nada, gracias a ti por asistir. ¿Desde dónde estás conectado? Desde Valdivia. Desde Valdivia, maravilloso. Valdiviano. Así es, valdiviano que estuvo en Santiago dando un tiempo su trabajo y volvió a sus tierras. Maravilloso, perfecto, Jaime. Ahí vamos a estar conversando contigo. Entonces, vamos a presentar al siguiente invitado. Él es Jorge Sandoval, ingeniero civil con magíster en Ingeniería Hidráulica de la Universidad Católica. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación de procesos físicos en ríos, flujos costeros, hidrología y energías marinas. Actualmente es estudiante de doble doctorado en Ingeniería de la Universidad de Edimburgo en Escocia y la UC. En temas de energías renovables, también otro valdiviano más. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lía. Gracias por la invitación. También muy interesante el tema, así que feliz de chacharear al respecto. Maravilloso. ¿Desde dónde te conectas? Desde Escocia. Desde Escocia. Edimburgo. Súper. Tengo 4 horas más, así que
estoy trasnochando, estoy como Estás en trasnochando Así ya, Somos. es más tarde. Maravilloso. Súper, súper. Ven que para eso entonces sirve la tecnología, chiquillos y chiquillas que nos están viendo en este momento. Ya acá tenemos a nuestro invitado desde el otro lado del mundo y aún así poder compartir con nosotros en este capítulo especial de Impulsa los Ríos. Muchas gracias, Jorge. También ahí vamos a estar hablando contigo en un ratito más. También tenemos a nuestra siguiente invitada, ella es Carolina Carrillo, magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Melbourne y ingeniera en alimentos de la Universidad Austral de Chile, con 15 años de experiencia en sustentabilidad de sistemas productivos agroalimentarios. Ha desempeñado su carrera principalmente en el sur de Chile, Australia y Alemania en el sector público, privado y académico. Columnista de revistas técnicas y medios digitales. Bienvenida, Carolina, adelante. Hola, Lía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y a todos. Perfecto, muchas gracias, Carolina, por asistir entonces y por aceptar esta invitación a nuestro último programa de Impulsa los Ríos. Y por último también voy a dejar en la presentación, ella se va a unir en unos minutos más. Ella es María Paz Lagos, también valdiviana, periodista y magíster en ciencia política. Fue subsecretaria de la Mujer y durante su gestión se aprobó el postnatal de 6 meses. Durante los últimos años trabajó como asesora regional en la subsecretaría de Turismo. Actualmente es candidata a diputada por Los Ríos y busca que la región se pegue un salto con el turismo sustentable. Así que esta es la misión de nuestra amiga María Paz, que esperamos que se pueda unir entonces en unos minutos más. Vamos a comenzar entonces esta conversación súper profunda, súper interesante sobre este tema que, como lo dije al principio, nos compete absolutamente a todos. No hay nadie que se quede fuera de esto. Así que adelante, Jaime, para que puedas contar eso entonces tu conocimiento, tu experiencia en torno a este tema y así podamos ir con los siguientes invitados también haciendo un poco lo mismo y puedan enriquecer la conversación con sus conocimientos. Adelante, Jaime. Bueno, muchas gracias, Lía. Como conversábamos tras bambalinas hace unos momentos, yo les comentaba que soy abogado, que he trabajado gran parte de mi desempeño en la carrera como abogado de la Dirección General de Aguas, que es el organismo técnico en materia de derechos de aprovechamiento de agua y de regulación esencial en temas hídricos. Trabajé como abogado regional en Temuco y luego me fui a vivir a Santiago y me desempeñé ya a nivel central, en el fondo hice toda mi carrera hasta llegar a ser el abogado jefe de la Dirección General de Agua, donde me tocó participar, entre otras cosas, en desarrollo, implementación, asesorar al director general de Agua en algunas materias, en temas de la reforma, por ejemplo, la reforma que está actualmente en desarrollo y que está en el Congreso todavía, en algunos artículos, ¿cierto? También la reforma que salió aprobada el año 2018, que tiene que ver con aquellas normas que impusieron mayores sanciones ante las infracciones al Código de Aguas, tales como la usurpación, por ejemplo, la extracción ilegal de agua, las modificaciones de cauce, etcétera. Entonces, mi participación y mi aproximación a este mundo del agua viene desde el mundo del derecho, que es una ciencia social, no es una ciencia exacta como, por ejemplo, la que han estudiado los otros participantes de este conversatorio, pero creo haber aportado con un granito de arena o una gotita de agua en este último tiempo en estos temas y por lo tanto siempre tenemos algo que aportar en la conversación. ¿Sigo yo? ¿O Jorge? Dale nomás, Carolina. Sí. Bueno, mi nombre es Carolina, como dijo Lía anteriormente, yo soy ingeniero en alimentos de la Universidad Austral de Chile. Y, o sea, va a ser, no, hacer el cuento corto, una vez que salgo de la universidad me doy cuenta de que mi orientación y mi logro quería ir más por el tema ambiental. Así que a muy temprana edad, ya saliendo de la universidad, me dedico a estudiar los sistemas productivos de producción limpia de sistemas lecheros en la región de los ríos y los lagos. En ese tiempo era el 2006, 2006, se me cayó el carnet. Me empieza a gustar este tema y mi carrera, como decía Jaime, la he realizado en el sur de Chile, mayoritariamente en las regiones de los ríos, los lagos y Araucanía, ahora en este momento trabajando con comunidades mapuche.
me he acercado al tema de la sustentabilidad desde las buenas prácticas de las empresas, ¿cierto? En su momento era todo esto mucho del buen hacer, ¿cierto? De las buenas prácticas, y ahora, y buenamente se ha convertido en una obligación de las empresas, ¿cierto? Y de todos los proyectos ser sustentables en el tiempo. Y bueno, me fui a especializar a Australia, ahí hice mi magíster en ingeniería ambiental, con énfasis en tratamiento de residuos, y desde ahí he tratado de aportar a la profesión, participando del Consejo Consultivo Ambiental, fui secretaria y presidenta de la región de Los Ríos, soy columnista también de la revista Mundo Agro y de otros medios digitales donde abordo más bien las temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la nueva ley de reciclaje de aguas grises, que es un tema que me interesa mucho porque es una parte de la gestión del agua que tenemos que ver. Así que, bueno, esa es mi presentación, no quiero hablar más, así que para no extenderme, pero básicamente mi acercamiento ha estado con los sistemas agroalimentarios y asesorando distintas entidades. Gracias. Pero si me toca a mí. Bueno, en mi caso, yo vengo mucho más quizás de la parte de ciencias más duras. Yo me dedico al estudio de procesos físicos en sistemas acuáticos, especialmente ríos y zonas costeras. Ahora estoy metido investigando un poco en temas de modelación de energía marina, pero lo que quizás más me gustaría de repente meter la cuchara hoy día con la conversa es hablar sobre el efecto que puede tener, por ejemplo, los escenarios de cambio climático en los distintos procesos físicos que ocurren en las cuencas, en los sistemas acuáticos, llámese ríos, lagos, humedales, estuarios, y cómo eso afectaría o cómo hay que tener eso en el radar, pero así en la primera capa de lo que uno ve al momento de planificar el devenir de la sociedad, digamos, en términos de su relación con el medio ambiente, en un elemento tan central como el agua. Parece que terminamos. Sí, la ronda de presentación, por lo menos. Falta María Paz. María Paz, ¿sí? Sí, pero María Paz, no sé si ha llegado todavía. Ah, ya. Entonces le damos. Sí, María Paz aún no se ha conectado, así que, bueno, en torno a lo que hablaba Jorge cuando terminó de hablar, no sé si tiene algo más que comentar sobre eso. Sí, quizás podría un poco meter la cuchara en algunas cosas que anoté aquí, me hice un chamullo para tener más o menos a mano. Por ejemplo, estaba pensando en cosas relacionadas al tema que es Valdivia mismo y por ejemplo, bueno, Chile en general es uno de los países que está más expuesto es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático debido a nuestra curiosa y bastante particular configuración natural. Digamos, es una zona que es una franja de tierra que está entre medio de una cordillera altísima y una costa con un montón de pendientes, entre medio está lleno de ríos. Eso es una cosa bien única en el mundo. Y particularmente la región de Valdivia, el sur en general, que tiene estos sistemas de ríos pluviales súper grandes como el río Valdivia, que igual es medio único, pero un poco es un poco el sur así. Son sistemas que tienen una conexión a nivel hídrico que es bien especial porque muchos de los ríos, como el río Valdivia, por ejemplo, tienen su origen en lagos, y los lagos tienen orígenes, digamos, a veces son pluviales, se producen por acumulación de agua en estructuras geológicas bien grandes, qué sé yo, y todos estos sistemas acuáticos están interconectados y casi siempre el río es lo que conecta estos sistemas. Al final los ríos son cintas transportadoras, esa es la forma en la que uno los suele estudiar cuando estudia esta cuestión a nivel de procesos físicos. Los ríos son cintas transportadoras de cosas. Lo que a uno primero se le viene en la cabeza es pensar que, claro, son cintas transportadoras de agua, pero son cintas transportadoras de un montón de cuestiones más, de sedimentos, de nutrientes, de variaciones. Los ríos transportan ondas de cosas y lo que va a pasar en el futuro con los ríos en general es bien incierto. O sea, lo único que se conoce hoy en día es que los escenarios futuros
son tremendamente inciertos. Se conocen algunas generalidades a niveles de macroclima, por ejemplo, que las precipitaciones van a disminuir, las temperaturas van a aumentar, pero el efecto local que van a tener esos procesos debido al cambio climático son súper inciertos. Entonces, en general, hay dos cuestiones que son claves cuando uno estudia cambio climático, sus efectos que va a tener en los sistemas, y que una es la mitigación y otra es la adaptación. Y la mitigación reconoce el hecho de que el cambio climático es una cuestión inevitable, su llegada y su ya instalación es un hecho inexorable, y por lo tanto, lo único que uno puede hacer no lo puede revertir, eso ya no tiene sentido, o sea, eso ya no pasó. Pero sí puede generar medidas que apunten hacia la mitigación de sus efectos. Y eso a nivel de sistema, y eso es donde está un poco también, yo creo, como el tema de conversión, cómo nos volvemos más sustentables, porque ser sustentables es per se una forma de mitigar los efectos del cambio climático. Y segundo, está el hecho de cómo nos adaptamos. Y esa pregunta es bien complicada, porque en el fondo adaptarse implica generar una serie de políticas y una serie de nuevas formas de vivir de tal manera de que ahora vamos a convivir con estos nuevos escenarios climáticos. Y la única forma de generar políticas, y esta es mi opinión, puedo estar equivocado, pero la mejor forma al menos que tenemos de generar políticas que apunten realmente a resolver los problemas asociados al cambio climático son políticas basadas en conocimiento, basadas en el estudio de estas cuestiones, basadas en el conocimiento, en el estudio acabado y obviamente también el estudio local de los procesos de cada uno de los lugares de Chile. Eso se me ocurrió ahora de lo que conversamos hace un rato con Jaime, pero por ejemplo, hoy en día quizás no tenga tanto sentido, por ejemplo, generar legislación a nivel nacional con respecto al uso del agua, siendo que, por ejemplo, una cuenca del norte, no sé, una cuenca endorreica que tiene una configuración climática completamente distinta a una cuenca del sur, compartan la misma legislación en términos de cómo se distribuye o cómo se provee agua para los distintos usos en la cuenca. Ese tipo de cosas son discusiones que quizás valga la pena dar en torno al tema y a proyectar al futuro el futuro del agua, en el fondo, a lo que el país le compete. Eso que dices tú, Jorge, esta explicación que tú haces muy bien de ver a los ríos como una cinta transportadora de diferentes cosas, es lo que el código recoge como denominación de cuenca o huella hidrográfica, ¿cierto? Que está formada por diferentes cauces, esteros, ríos, lagos, pero también de acuíferos, que están todos interconectados y forman todo un solo sistema. Cuando yo les comentaba que estuve trabajando en Santiago muchos años, y cuando decidí volver al sur, en el fondo, volver a ya desarrollar mi carrera aquí en el sur y trabajar asesorando a diferentes personas, pero desde el sur, ¿cierto? Uno llega a la región que se llama la región de los ríos, ¿ya? Y que ya por el solo nombre, en el fondo, como que denota una abundancia de recursos hídricos, ¿cierto? Una exuberancia en agua. Y al poco tiempo de llegar acá, trabajando para un cliente, en el fondo, nos dimos cuenta que esa aparente exuberancia, esa aparente sobredotación de agua no es tal. Y nos encontramos con una situación en tema de agua subterránea, en el caso del acuífero Río Bueno Medio, que ese acuífero está ya pronto a ser declarado como una área de restricción. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se pueden seguir entregando derechos de aprovechamiento porque todo lo que había disponible sustentablemente ya fue entregado. Entonces, cuando tú ves desde afuera y dices, claro, la configuración del país es vasta, desde el norte hasta el sur, y que la escorrentía superficial, ¿cierto?, es muy grande aquí en el sur, pero resulta que si uno mira con una lupa, te vas a encontrar con realidades que uno no esperaría encontrar. En el caso de Río Bueno, imagínate, donde está el corazón de la ganadería y la agricultura de la región, no van a existir más derechos de aprovechamiento para ser concedidos en calidad de definitivo. Entonces, ahí pasamos ya desde la parte de constitución de derechos a la parte de administración. ¿Cómo administramos lo que ya tenemos, lo que ya se dio, lo que ya se otorgó?
que es un poco lo que tú dices, Jorge, que tenemos que hacernos cargo ya, no tanto del problema, porque el problema ya existe. Tenemos que hacernos cargo de cómo administramos ese problema. ¿Qué herramientas vamos a tener para poder administrar ese problema hacia el futuro? Hacia 20, 30 años más, cuando nos demos cuenta, realmente nos demos cuenta, porque ha costado que nos demos cuenta de que el cambio climático es una realidad. Cuando nos demos cuenta que ya no llueve como llovía hace muchos años atrás, cuando fueron generados los modelos, ¿cierto? Los modelos matemáticos de infiltración de acuíferos, etcétera, y nos demos cuenta que la recarga ya no es la que había hace 20, 30 años atrás, por lo tanto, los derechos que quedaron constituidos se transforman en derechos de papel. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, hay algunas cosas que se están tocando, por ejemplo, en la reforma al Código de Aguas, que está en actual tramitación, después de, no sé, 10, 11 años, después de una larga tramitación, hay algunas normas que tratan de alguna forma de hacerse cargo de eso. No está de más decir que no con poca resistencia. En el Congreso, ¿por qué demoró tanto? Porque hubo una férrea resistencia de ciertos sectores a que este código del año 81 fuera modificado. Que se tocaran los derechos, que se tocara la propiedad de los derechos, que se volviera a tratar de regular para dar herramientas a la administración de lo que bien tú decías, Jorge, herramientas para trabajar sobre el futuro. Es decir, si sabemos que no existe la misma cantidad de agua que existía hace 20 años atrás, ¿cómo el Estado no va a poder tener una herramienta para retrotraer, ¿cierto? La realidad actual a lo que existe, en el fondo? En este caso, hoy día está la posibilidad de derechos que no están siendo utilizados y que no han sido utilizados por diferentes razones por varios años, van a poder ser declarados, se va a poder extinguir ese derecho de aprovechamiento. Por lo tanto, entre comillas, esta cuestión se está ajustando a la realidad. Hay algunas herramientas que se están dando, no las que uno hubiera esperado en su totalidad, pero como les digo, esta cuestión ha sido un debate de muchos años y no con poca resistencia, pero sin embargo la última tramitación en el Senado salió en forma unánime. O sea, después del cambio social que hemos vivido como país, después de muchas peleas internas, nos hemos dado cuenta que temas que hace 2 o 3 años eran muy politizados, hemos encontrado, al parecer, espacios comunes y nos hemos dado cuenta que tenemos que avanzar a soluciones más definitivas. Por ejemplo, otro punto interesante es el tema, y aquí Carolina a lo mejor nos puede aportar, el tema de, se ha escuchado mucho... A lo mejor nos puede aportar. Desde su profesión ambiental, en el fondo, de su formación ambiental, que se ha escuchado muchas veces que el agua de los ríos se pierde en el mar. Para mí, desde la ignorancia científica que tengo al respecto, eso yo lo considero una aberración, porque en el fondo los ríos cumplen una función ecosistémica, medioambiental, de regulación del ambiente, etc. Y su ciclo natural es nacer en una parte y morir en otra. Por lo tanto, es parte de su ciclo natural desembocar en el mar. Entonces, se ha utilizado como una herramienta para no producir los cambios o en el fondo para no permitir que se resguarden estos usos ecosistémicos, ¿cierto? El decir que el agua se pierde en el mar. Y entonces, en tanto el agua se pierde en el mar, mejor aprovechémosla antes de que caiga, démosle todo el uso, hagamos todos los embalses, incluso hagamos una carretera hídrica para sacar agua de Aysén y llevarla a Arica. Estoy extremando el argumento, pero algo de eso hay en la argumentación. No de Aysén, de Temuco y de Valdivia. Claro. Bueno, no sé si puedo meterme en la conversa. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, sí. Sin embargo, sí, o sea, como el escenario es súper complejo en términos de cambio climático. Lamentablemente nosotros como país, ¿cuánto generamos? 0,3% de las emisiones. Lo escuchaba hace unos días atrás del encargado de la tema diplomático de Chile, que Chile está tratando de hacer cosas, pero en otras cosas no se casa. De hecho, ahora fue líder de la COP25, presidió la COP25, ahora algo va a ser en la COP26, que es en Glasgow, que entiendo que es en Escocia. Está al lado de Edimburgo, como una hora en micro. Los chiquillos con todo lo importante. Bueno, yo al igual que ustedes, yo como una
humilde ciudadana, como una asesora de comunidades más de empresas, de empresarios, la pregunta es ¿qué hacemos nosotros? Porque no me explico, o sea, cómo podemos contribuir, porque el escenario de verdad es bien desastroso y señala bien eso es verdad. Yo hace 2 años participé de las jornadas de agua que hace la UC en Santiago, y fue tal mi sorpresa al darme cuenta que estaba había un abogado de una empresa, no voy a dar nombres, pero de los que estaban a cargo de la carretera austral, de la carretera de agua, ya de la carretera hídrica. Entonces, este abogado decía que ellos habían conversado con la comunidad, que habían venido a las regiones como donde se podía sacar agua, porque empezaron a descartar las cuencas que ya estaban como secas, y llegaron como a la gran conclusión de que había una muy buena cuenca aquí en los ríos, ¿cierto? En Valdivia, el río Valdivia. Y yo no tuve otra cosa que hacer, ya que estaba sola, había mucha gente de Santiago ahí, todos así como todos expectantes, y tuve que hacer la intervención y les dije, oye, pero ustedes le han preguntado a la gente de los ríos si están de acuerdo en que le saquen el agua. ¿Ya? Entonces el abogado responde, no, si nosotros nos reunimos con la comunidad y la comunidad estuvo de acuerdo. Claro, efectivamente hicieron un focus group con unas 4 o 5 personas o familias, y esas personas les dijeron que sí, pero no hicieron la bajada con el resto de las personas. Esto yo lo comuniqué, se le comunicó a los parlamentarios, en ese momento yo lo tuiteé ahí, y se dieron cuenta y se asombraron mucho. ¿Por qué? Porque como tal, como dice Jaime, aun cuando él es abogado, pero hay temas que son lógicos. Los ríos, por algo, como dice Jorge también, son cintas transportadoras de agua, pero que en la bajada, ¿cierto? O en el trayecto, son como por decirlo, son el agua y la vida de un montón de sistemas, tanto de fauna como de flora, que sin esa agua esos sistemas se mueren. Hay un montón de ecosistemas de microbiota que están asociados a ese río. Entonces, sacar el agua, extraerla y pasarla por una tubería, ya es una cosa bien, a mi punto de ver, desde el punto de vista como ingeniera, pero más como persona, ya un poco haciéndome el desdoblaje, es como terrible. Y lo peor de todo es que esta carretera de agua es para surtir a la empresa minera, según lo que yo tengo entendido. No es ni siquiera como para agricultores. ¿Por qué? Porque no da. No da. Creo que hay un tema ahí de recursos que no da. Entonces, yo, tomando como la bandera de las, como llamas, por decirlo así, de las comunidades pequeñas que necesitan el agua, en los ríos hay un montón de emprendimientos que son de turismo familiar campesino. Entonces yo entiendo que ustedes saben eso, ¿cierto? Todo el sur y el norte también está lleno de esos emprendimientos. Necesitan el agua, necesitamos el agua, todos. Entonces, yo creo que, como bien dicen ustedes, es un tema de política pública. Por un lado, nosotros no podemos hacer mucho en términos de no vamos a ir con Putin y le vamos a decir, oye, ¿sabéis qué más? Deja de emitir, y al Xi Jinping, como el de China, y qué sé yo, Merkel ahora que salió, ahora no sé quién está, Olaf, no sé cuánto. Chiquillos, ustedes que generan el 90%, ¿podrían dejar de generarlo? No, yo creo que para mí sería como bacán ir a hablar con ese hombre, decirle, por favor, pero no se puede. No se puede. Entonces, ¿qué puedo hacer? Decirle a mi presidente o presidenta, ¿sabe qué? ¿Por qué usted no lidera el tema para que empiecen a presionar los países del hemisferio sur? Que nosotros, ¿qué culpa tienen los del sur lo que hacen los del norte? Que estamos sufriendo mucho, ir y empezarnos a como, ya, oye, ya cortenla. O sea, empecemos a bajar la emisión, ya hicieron un compromiso, China creo que hizo un compromiso de carbono neutralidad unos años más, pero Rusia no está ni ahí. Rusia, de hecho, le conviene el cambio climático. De hecho, esto me lo contó un profesor de la Universidad Católica, así como por teléfono una vez que le estuve haciendo unas preguntas, y me dijo, oye, pero tú sabes que no todos los países les hace mal esta cosa, porque no, Rusia, me dijo, si se deshiela arriba, les sirve porque puede hacer transporte. Y yo me quería morir, porque yo decía, nunca en mi vida se me hubiese ocurrido de que algo malo y nefasto para un montón de personas y un montón de países le es beneficioso a una potencia que tiene bastante territorio, ¿cierto?, en el hemisferio norte, que es Rusia. O sea, nadie habla de eso porque no nos metemos mucho en eso porque, bueno, no podemos. Entonces, ese sería como mi sueño, de poder decirle a los chiquillos que sueñen algo, no sé, porque como que les caiga algo del cielo y diga, ¿sabes qué? Deja de emitir tanto. Eso por un lado. Pero por otro lado también me siento como un poco indefensa y un poco así como impotente, en el sentido de qué hago yo como ciudadana.
porque nosotros podemos decirle a nuestras autoridades, ¿cierto? La próxima institucionalidad que se va a formar a raíz de ¿cierto? Esta convención constitucional que es súper positiva para efectos de lo que se viene, ¿cierto? De esta transición desde la revolución industrial hacia la ojalá no emitir tanto, claro, baja tasa de emisión, pero ¿cómo lo hacemos nosotros en el día a día? Eso es lo que a mí como que, por decirlo de alguna forma, me come la cabeza todos los días. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadana? Yo, por ejemplo, trato de usar lo menos posible el auto, lo menos posible camino mucho, no sé, hago lo posible, pero ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Y la gente que a lo mejor, no como ustedes, que son expertos en su materia, cada uno de ustedes es experto, ¿qué podemos hacer nosotros que no somos tan expertos? O la persona que está en su casa, en el campo, no sé, solamente subsistiendo. Esa es como la dejo ahí tirada, no sé qué la quiere tomar, pero eso es más o menos lo que yo pienso. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo iría a Rusia, pero no puedo, yo creo que, no, me matan ahí en el camino, pero eso haría yo. O sea, no sé, estoy preocupada. Solo para complementar lo que exponía Carolina, esto es esas discusiones como filosóficas que a veces uno entra, pero la otra vez conversaba con un amigo que lejos, yo encuentro que lejos el dilema del ser humano del siglo XXI es la dicotomía que existe y el conflicto que existe en proveer condiciones materiales dignas a personas que han sido históricamente vulneradas con relación a su acceso a bienestar material, al mismo tiempo que reducimos nuestro estrés sobre los sistemas naturales. Eso es una cosa que va para arriba y la otra cosa que va para abajo, y yo no sé cómo lo vamos a hacer conciliar. Es lejos. Claro, que podría ser una respuesta, por ejemplo, a la teoría del decrecimiento, que también lo plantean unas corrientes. No, yo no soy mucho de ese tema, pero, por último, replantearse el recrecimiento. Este no crecimiento infinito, porque el crecimiento, de repente decía que los economistas, por ejemplo, uy, bacán, el crecimiento, estamos creciendo, pero ¿hasta dónde? Entonces, este crecimiento infinito, ¿o a qué costo? Y después nos tenemos que hacer cargo todos los otros profesionales de otras áreas, de tratar de arreglar la embarrada que se mandan los economistas. Entonces, ese es como mi tema de filosofía, que finalmente yo, o sea, cuando uno lee, ve videos y comparte con personas que están preocupadas del tema, tú dices, pucha, lo que para mí es tan lógico de poder, como dice Jorge, darle una vida digna a una persona, que todos podamos tener lo mismo, que por ejemplo, de hecho ni siquiera hemos hablado del tema de la gente de África. Yo jamás he estado en África, he viajado harto, viajado por lo mismo, para entender varias cosas, y la gente de África, bien, gracias. O sea, poblaciones que han sido esclavizadas durante centenas de años, que no tienen agua, que se les expropian sus recursos para generar diamantes, qué sé yo, de ahí donde salen todas las joyas que usamos todos los occidentales, por decirlo de una forma, y qué justicia hay para ello. Entonces, cuando entramos en este tema filosófico, como dice Jorge, que para mí es como un tema de vida, ahí como que me empiezo a entristecer, me da pena, pero después yo digo, ya, pero ¿qué puedo hacer yo que soy ahí minúscula, así como que no me veo? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo? Y que lo he hecho, no sé ustedes, pero al menos yo durante estos años de carrera que he tenido, yo les comentaba que lo que hacía era tratar de entusiasmar a la gente con el tema. Ahora no, porque ahora la gente ya está toda entusiasmada, en general la gente está arriba del carro de la sustentabilidad, arriba del carro del reciclaje. Nos falta mucho, sí, pero tenemos ganas y eso es lo importante. Pero ¿y cómo nosotros convencemos a las autoridades? Porque finalmente hay aquí un tema, como dicen ustedes, de lógica, que tiene que ver con cómo gestionamos el agua, los permisos, ¿no es cierto? Los derechos de agua, que es algo así como súper lógico, y cómo lo conciliamos también con el poder. Si al final, quizás este tema, por eso yo cuando hablo de este tema, como que es como bien las arenas movedizas de sustentabilidad significa cierto este equilibrio de cosas, pero por un lado está el poder económico y por otro que el poder económico, cierto, que es un poder. Entonces al final, ¿cómo podemos tratar de este poder, tratar de ser lo más transversal y que todos podamos tener un poquito de tajado de torta? ¿Y qué significa tajado de torta? Significa poder crecer en un lugar digno, en condiciones dignas, poder tener un aire digno y un aire limpio para respirar, ¿cierto? Hay un montón de investigación asociada a todas las personas que viven cerca de zonas de sacrificio, de formaciones, ¿cierto? Enfermedades, qué sé yo,
cáncer, agua, el agua, lo que estamos tocando ahora, que todo va de la mano. Si al final en una población donde tú tienes el aire contaminado, lo más seguro es que el agua también esté contaminada. Entonces, está todo como muy, muy de la mano. El agua yo siento que es un tema, y Chile, y esto Jorge lo tienes que saber más que yo, Chile tiene una condición súper, como, digámoslo así, delicada, porque Chile tiene toda una costa. Chile también está a cargo de una reserva de agua dulce, que en un tiempo más dicen que la guerra va a ser por el agua. Dicen, no sé, a lo mejor ya está la guerra. Y Chile también tiene, esto ligado con el tema del cambio climático, tiene algo que decir respecto a la protección de esas áreas marinas. Porque esas áreas, dicen que las áreas marinas, los manglares, los humedales salinos y todos estos ecosistemas también capturan este dióxido de carbono, así como en general sirven para poder hacer un poco de mitigación. No sé, mitigación puede ser, Jorge me lo puede explicar más, pero yo siento que Chile tiene mucho por hacer. Al menos eso es lo que quiero decir, así como para cerrar. Sí, no, solo para complementar eso último, que claro que el océano el océano y los ecosistemas costeros son súper, súper, súper relevantes en relación a los servicios ecosistémicos que prestan, pero al mismo tiempo son tremendamente frágiles. O sea, sobre todo mientras más uno se acerca a la costa, todos los sistemas naturales se vuelven extremadamente frágiles, porque los sistemas naturales están en una cuestión que se llama equilibrio dinámico. Vale decir que pasan de un estado de equilibrio al otro dependiendo de cómo cambian ciertas condiciones forzantes. Y cuando esas condiciones cambian un poquito, porque esto en física se llaman sistemas no lineales, que uno los perturba un poco y se saltan rápidamente hacia otro estado de equilibrio. Y la costa es súper jodida en ese sentido. Por ejemplo, en Chile hay un tema que va a ser súper complicado en el futuro de nuestro uso de la zona costera y de cómo hemos urbanizado zonas que antes eran playa y que ahora no queda nada, por varias razones. Porque el oleaje se ha vuelto más intenso y más erosivo debido al cambio climático, porque los ríos traen menos agua y por ende menos sedimento para alimentar las playas, porque hay otras dinámicas de interacciones hidromorfológicas a nivel costero que han ido sacando playas. Recomiendo mucho si alguna vez se tercian con alguna charla de don Patricio Winkler, que es un profesor de la U de Valpo muy, muy interesante. Él ha estudiado un montón de esta cuestión y como por ejemplo en Reñaca, Valparaíso, toda esta zona de la quinta región, la playa ha retrocedido pero metros y metros y se pronostica que se va a ir poniendo peor en el tiempo. Pero pasa que un poquito un par de metros al lado de la costa está lleno, está todo urbanizado, pues, edificios gigantes de no sé cuántos metros. Nadie pensó en eso en su momento. Entonces, bueno, ahora han empujado todo un tema de ley de uso de la zona costera para tener una visión más integral del asunto y no simplemente pensar que es tierra sobre la cual construir cuestiones, ¿no? También tienen obviamente funciones ecosistémicas, sostienen ecosistemas como los humedales, como ciertas barras, hay intrusión salina, hay un montón de cuestiones. Valdivia tiene una cuña salina súper larga en la cuenca del río a la salida, y la cuña salina, la longitud de la cuña salina define un montón de dinámicas de los ecosistemas cercanos a la costa, particularmente algunos humedales y reservas como la del río Cruces, por ejemplo. Entonces, si cambia esa dinámica debido a algún efecto climático o algún efecto hidrológico en el río, esa cuestión puede terminar en un proceso de migraciones de especies, de cambio de las condiciones en las que se generan no sé, las plantas que consumen estas especies, etc. Eso puede ser bien complicado. Lo vimos con los cisnes, pues desafortunadamente hace unos años atrás, lo que pasó con los cisnes aquí en esta región. Volviendo un poquito a lo que decía Carolina de cómo uno pudiera aportar, yo pienso que esta cosa tiene mucho que ver con, por una parte, con la educación, la educación que nosotros le damos a nuestros hijos, en un cambio de enfoque, de ver este tema del agua solo como un recurso productivo que nos sirve para generar riqueza, ¿cierto? Sino que tiene otros aspectos que también son igual de valiosos. En ese sentido, claro, uno puede aportar desde la educación de los niños, pero también en el desarrollo de la profesión, cuando nos toca asesorar a alguien, con cosas que a lo mejor pueden parecer simples, pero si, por ejemplo, yo tengo un cliente que hoy día necesita regar 10 hectáreas,
y él quiere pedir 20 litros por segundo de aguas subterráneas, porque hoy día pedir 20 litros es gratis. Aconsejarlo de que no pida los 20, sino que pida 10 y que solo lo pida para los meses en que efectivamente esa agua se va a usar, porque uno de esos problemas fue lo que sucedió en Río Bueno. Esa es una de las explicaciones por qué el acuífero Río Bueno ya no se puede entregar más agua, porque hubo una explosión de solicitudes que pidieron agua, ¿cierto?, en sobredotación para lo que en realidad se necesita utilizar. Es decir, aquí en la región ustedes saben que, no sé, para el riego de praderas no se necesita regar todo el año. O sea, en invierno no se riega, sin embargo, los derechos están pedidos también para invierno. Por lo tanto, esa agua, si bien se le entrega a un particular, no queda disponible para que otro la pueda pedir. Entonces se va a restar. Esto es como una cuenta corriente, en el fondo, que tú le vas sacando, y en algún momento te sobregiras y ya no puedes otorgar más derechos que los que ya tienes entregados, porque tienes que garantizar el derecho de propiedad sobre esa agua. Entonces, con pequeños cambios de ese tipo, yo creo que uno podría contribuir con un cambio de conciencia. Creo yo también que nuestra clase política se ha concientizado. Yo les decía hace un momento que veía con buenos ojos que después de una discusión de 10 años, que en algún momento fue muy peleada, la reforma al Código de Agua salió del Senado, salió en forma unánime de la sala. Entonces, avanzar en un cambio político que hasta hace poco era inviable. O sea, si ustedes hacen memoria, hace un tiempo atrás hubo una moción para modificar la Constitución e incorporar el derecho, garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento. Y no se pudo aprobar porque hubieron senadores que no estuvieron dispuestos a dar ese cambio. Sin embargo, hoy, con todas las condiciones nuevas políticas que se han generado, uno esperaría que la discusión, tanto en la Constitución como en la reforma del Código de Aguas, que sí lo trae incorporado, pudiera recoger esa norma, que por lo demás está garantizada por la ONU hace, no sé, 11 años. Está considerado el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento. O sea, nosotros tenemos acá en Chile sectores donde no es que el agua esté contaminada o sea mala o de mala calidad, sino que sencilla y llanamente no hay agua para la población. Entonces el Estado invierte, ¿cierto?, en camiones aljibe, eso se transforma en un negocio para algunos, pero no es una solución de fondo para esas personas que viven y que tienen que limitarse a tener, no sé, cuántos litros por día. O sea, si eso tú lo extrapolas a un animal que está criado para la ganadería, el animal se le garantizan 80, 100 litros de agua al día, cuando una familia quizás puede tener menos, la mitad de eso, una familia de personas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos darle más dignidad, ¿cierto?, a nuestros compatriotas? Es un desafío que tenemos que abordar, y yo creo que la clase política ha recogido el guante y está avanzando en una buena dirección, después de mucho tiempo, pero está avanzando en una buena dirección en ese sentido. Yo coincido con Jaime, yo lo he visto patente, a mí me ha tocado conversar con varios diputados y senadores de esta zona y de la Araucanía. Yo siempre trato de ponerle como ahí, como Pepe Grillo, así, pero hay gente que tú, ¿cachai? Hay gente que tú, ¿cachai?, como que no importa el tema, pues entonces yo no sé si, no quiero, pues, voy a hacer polémica para que se pongan. No sé si es generacional. Yo creo que aquí la gente más chica, más joven, incluso mucho más joven que uno, está mucho más concientizado, pero personas como poco más, con una generación un poquito más avanzada, como que no le importa mucho, en realidad es como, no importa. Pero ahora, como dice Jaime, como que la clase política, yo no sé si, yo creo que más que nada obligada por lo que pasa en el 2019, ¿cierto?, lo que pasa en octubre, dijeron, pucha, tenemos que hacer algo. Yo lo he visto, al menos, de hecho, bueno, hay gente que ha impulsado cosas en la región de los ríos, igual hay que darles como el mérito, no sé, pues Alfonso Urresti ha impulsado cosas, por ejemplo, el tema de humedales urbanos, personas en la Araucanía también, de otro sector político, también están preocupados del tema, por ejemplo, el tema turismo, que también es un tema para la región de los ríos, porque los ríos en general, como es una región
muy turística. La idea también es preservar el ecosistema para que la gente, ¿cierto?, tenga dónde ir. De hecho, los ríos y varios, obviamente todo Chile es famoso por el turismo de intereses especiales. Por lo tanto, preservar un lago y mantenerlo limpio, ¿cierto?, también es de importancia para ese sector productivo. Ahora, porque para mí es difícil como irme a la acción concreta sin un poco filosofar sobre lo que dijo antes Jaime, de la persona que tiene la posibilidad sacar y pedir un derecho de agua, o cierto, el permiso de derecho de agua de 20 litros, pero pucha, ¿por qué no pide 30? ¿No? Es que, ¿por qué mejor no? Si necesito 20, pero ¿por qué el tejo pasado? Entonces, siempre, esto es como de la teoría del acaparar. Entonces ahí volvemos al tema de por qué yo no solamente saco los recursos que necesito y dejo el resto libre. O sea, es como ya un tema ya como más de ser humano. Entonces yo siento que ahí como que también nos vamos a un tema mucho más, como quizás un poco más altruista o más como, no sé, elevado, de decir, ¿de verdad necesito sacar toda esa agua? O sea, todas esas personas que nos están escuchando ahora y que tienen de repente derechos de agua y que no los están usando, o sea, habrá que ir a pedirles por favor que lo hagan, o será que con la ley nueva se irán a someter, ¿cierto?, a lo que realmente necesitan. Eso por un lado también me lo he preguntado varias veces, porque finalmente cuando tú estás en una sociedad donde los recursos son limitados, donde tú sabes que los recursos son limitados, y tú sabes que hay gente que lo está pasando mal, como bien decía Jaime, en zonas rurales que en los ríos, Araucanía, los ríos, de hecho en Chiloé, tú dices que hoy están rodeados de agua, de hecho en Chiloé tienen sequía, o sea, en las napas no sale agua. Entonces, es como una paradoja la gente de Chiloé que no tiene dónde sacar agua, y más al sur todavía tú dices, pucha, qué lata. Y yo siento que pasa por un tema de las leyes, o sea, mejorarlas, y que eso demora, porque tienen que ir al Parlamento, ¿cierto?, y bajar de una cámara a otra, y no sé cómo funciona el tema. Pero en el día a día creo que tenemos que empezar como sociedad, y de hecho lo digo así como bien, como a empezar a pensar en que en un tiempo más, a este ritmo, ¿cierto?, a este ritmo de sequía y de escasez, vamos a tener que empezar, la gente del sur, ya empezar a mentalizarnos de racionar, de repente usar este uso limitado. Yo sé que suena así como medio apocalíptico lo que estoy diciendo, pero en el norte lo hacen, en Santiago ahora se están quedando sin agua. La región metropolitana ahora quizás en un par de meses más tengan que entrar a racionar, ¿ya? Entonces siento que el sur, si bien es cierto, estamos como un poco más como en ventaja, porque tenemos más agua, se supone, porque llueve más y todo el tema, también tenemos que empezar a pensar eso. Y aquí ya me salto un poco más a lo concreto, siento que ya hay una luz que vendría siendo la nueva ley de regionalización, ¿cierto? La 21.074 que se crea junto con esta cosa de los gobernadores, esta nueva institucionalidad, que traspasa competencia, ¿cierto?, de varios ministerios, no de todos, y que también puede hacer que finalmente como que las autoridades puedan focalizar, ya sea programa, no sé, de desarrollo, qué sé yo, el PROD, por ejemplo, este plan regulador, y ahí hay harto que hacer. Ahora, esto como ya surgió hace menos de 2 meses que sale electo el gobernador o gobernadora, no sé, en el país, falta mucho, pero yo siento que como por ahí va la cosa en términos como de corto plazo, como de ahora. Siento que por ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque como hay un cambio de gobierno ahora, de repente se tienen que tomar otras como directrices. Entiendo que siempre todos los gobiernos van a ir en la misma línea, espero. Pero siento que por ahí podemos como tomar algo, y ahí yo creo que lo que tenga que decir las regiones en términos de apropiarse de sus decisiones territoriales y que económicas, yo siento que es como un aliciente, es como una luz de esperanza. Así que ahí no sé, dejo la... Respecto a lo que tú dices, Carolina, en el sentido de que, bueno, es como un poco inherente al ser humano a veces acaparar, ¿cierto?, por diferentes fines y diferentes motivaciones. En este caso, un recurso que es gratuito, ¿cierto?, que es un bien económico, que te ingresa al patrimonio, etcétera. Entonces, hay alguna gente que acapara, ¿cierto? Y la legislación anterior, o la que es la actual,
se hacía cargo de alguna manera, tratando de corregir ese acaparamiento, imponiendo una patente por el no uso del agua. Es decir, alguien que pedía un derecho de aprovechamiento por 20 litros y solo ocupaba 10, tenía que pagar por el saldo que no ocupaba. ¿Ya? Ese es como un ejemplo bien sencillo. Bueno, con el pasar de los años, desde el 2005 hasta ahora, nos hemos dado cuenta que ese pago de patente no ha sido suficiente, porque a veces la gente le salía más barato pagar la patente, mientras ese bien que se iba haciendo cada vez más escaso iba adquiriendo un valor, ¿cierto? Cada vez más alto, y iba a llegar algún momento en que alguien le iba a venir a tocar la puerta y que iba a necesitar realmente esa agua y se lo iba a comprar. Entonces él, que adquirió un bien gratuito, lo hizo subir de precio, lo vendió y generó un ingreso patrimonial para él. Bueno, eso se trata de corregir después de esta larga discusión del Código de Aguas nuevo, y además de la patente ahora se agrega la posibilidad de que esos derechos que no están siendo utilizados, que no han sido utilizados por diferentes motivos en una cierta cantidad de tiempo, se extingan. Se extingan y vuelvan entonces a la disponibilidad para ser entregados a otra persona que de verdad sí lo necesite. Esa es una de las herramientas. Por ejemplo, y que tiene que ver con el turismo, que es un poco la materia de este gran foro que ha organizado Impulsa los Ríos. Claro, que tiene que ver con el turismo. Es que antes, si yo, por ejemplo, como tú decías, Carolina, soy un microempresario de turismo rural, que tengo un camping, ¿cierto? Y que dentro de los servicios yo ofrezco, no sé, paseíto en bote, en kayak, qué sé yo, cualquier cosa. Si yo quisiera garantizar que esa parte del río que colinda con mi propiedad tenga agua, yo tendría que haber pedido un derecho de aprovechamiento de agua, ¿cierto? Para que no se me instale un vecino y me pida un derecho consultivo, ¿cierto? Esa agua la saca del río y se descuenta de la disponibilidad. Bueno, si yo como pequeño microempresario hubiera pedido ese derecho, hubiera estado en la obligación de usarlo, pero usarlo de la manera tradicional, es decir, extraerlo de la fuente, darle un uso consultivo para regar, para bebida, para consumo, etcétera, pero no para el uso turístico para el cual yo lo necesito, que es dejar el agua en el río, dejar que el agua pase por el río y yo darle una utilidad turística. Entonces, si no lo hacía así, iba a tener que pagar patente, lo que parece medianamente injusto, porque en el fondo no solo los usos productivos del agua son los usos correctos. Entonces, en esta modificación del código viene una disposición que permite que cuando tú quieres hacer un uso turístico o un uso medioambiental, tú pidas el derecho y hagas esa reserva, digas que ese uso va a ser para eso y por lo tanto a ti no se te cobre patente, ni te lleguen a extinguir el derecho por ese no uso, porque en el fondo va a ser un uso in situ, es decir, sin un uso no extractivo del agua. Y yo creo que esa es una buena noticia para la gente que desarrolla proyectos de agroturismo, para pequeños campesinos que además de tener una chacrita, ¿cierto?, quieren tener ahí un pequeño emprendimiento en ese sentido. Yo creo que va a ser una buena alternativa. Súper, chiquillos, no les quiero cortar la inspiración, pero ya se nos está acabando el tiempo, así que quiero que cada uno quizás tome alguna conclusión para finalizar este último capítulo entonces de nuestro programa especial de Impulsa los Ríos. Nos quedan 5 minutitos, así que les dejo la palabra a, no sé, a Carolina, por favor. Ya, yo, bueno, de lo que estuvimos hablando, que está súper entretenido, yo creo que hay mucho más tiempo necesario. Da para mucho más. Porque es de verdad es mucho tema, cambio climático, agua, ¿cierto?, legislación, constitución, etcétera. Bueno, como conclusión, lo que puedo sacar yo es que el tema es complejo, tiene distintas bajadas y distintas como tomadores de decisión, siendo cargo de cada una de las soluciones. Ya eso para dejarlo claro. Yo siento que a nivel regional y a nivel local tenemos algo que hacer. Estamos todavía, entre comillas, con una pequeña ventaja y todo esto tiene que estar muy ligado con el proceso de regionalización. Yo siento que yo soy una fan de la regionalización y siento que ahí hay mucho paño que cortar, por lo tanto yo veo las cosas desde un punto de vista auspicioso y siento que hay que seguir trabajando. Si esto es tarea de todos, como dice el título del programa. Muchas gracias. Perfecto, Carolina, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión, algún llamado de atención que quieras hacer públicamente? Jorge, adelante. No, yo como para cerrar nomás y en base a varias de las cosas que conversamos hoy día. Bueno, primero que nada,
reiterar esto de que los sistemas naturales son sistemas complejos, particularmente aquellos que involucran agua, que son todos, básicamente, y que por ende, cuando uno analiza los problemas, tiene que analizarlos en múltiples dimensiones. Y en ese sentido, concuerdo con Carolina en que generar soluciones locales a veces este tipo de problemas que son problemas como de escasez de recursos y de administración, que todo lo que se decide o lo que se haga afecta de manera directa a la gente que habita ese lugar, es un problema que en teoría la solución debiese provenir desde una discusión local, digamos, o al menos en alguna medida importante. Y en ese sentido, la toma de decisiones con una cuestión tan vital y que proviene de entender un sistema complejo como el agua, requiere de que sean decisiones que se basan en la generación de conocimiento. O sea, la única forma de tomar buenas decisiones es generar conocimiento de calidad que dé soporte, que dé sostén a esa toma de decisiones, y en ese sentido, que transmitir esto de generar una cultura del conocimiento en relación a los temas ambientales, yo creo que es muy positivo. Genial. Esperamos ser parte entonces dentro de lo que dijiste, ser parte entonces de poder generar esa cultura con este tipo de espacios, Jorge. Así que agradecemos tu opinión y todo lo que conversamos acá en este capítulo. Para finalizar entonces, Jaime, adelante para que puedas cerrar con alguna conclusión, alguna opinión final, algún llamado que le quieres hacer a la gente que nos está viendo o que vea este capítulo de forma posterior. Sí, gracias, Lía. Bueno, como comentamos en algún minuto en la conversación, yo creo que todos tenemos con el tema una gotita de agua que aportar, ¿cierto? Para ir generando un cambio a nivel familiar, a nivel local, a nivel de nuestro trabajo, con la gente que nos relacionamos. Todo va sumando, ¿eh? Todo va sumando para poder ir cambiando nuestra cultura, ir cambiando nuestra visión del recurso hídrico. No es solo un medio productivo, sino que el agua es un elemento que cumple un montón de finalidades, y tenemos que tratar de garantizarlas todas. Entonces, en ese sentido, concuerdo también con Carolina que nosotros aquí en el sur estamos con alguna ventaja respecto de lo que ha pasado en otras latitudes en nuestro propio país, ¿cierto? Sabemos lo que significa la escasez en el norte, sabemos lo que significa no tener agua para el abastecimiento de la población en ciertas partes de la quinta región. Entonces, tenemos las herramientas, o podemos tener las herramientas para irnos adelantando esos cambios que, como decía Jorge, también vienen adosados al cambio climático, que es una realidad. Entonces, tenemos como una pequeña máquina del futuro que nos permitió ir al futuro y saber lo que va a pasar. Volvemos al presente y podemos ocupar las herramientas que tuvimos en esa epifanía en nuestro viaje en el tiempo. Así que, más que eso, yo agradecer la invitación, ¿cierto? Y saludar con mucho afecto a los demás participantes. Genial. Muchas gotitas hacen un océano, dicen por ahí, ¿cierto? Así La unión hace la fuerza. Oye, les quiero agradecer a todos ustedes, a Jaime, a Jorge, a Carolina, por este espacio, por esta conversación, ¿cierto? Que espero que les sirva para generar conciencia, culturas hídricas, ¿cierto? A todos quienes nos vean en este momento o a quienes vean este capítulo después en nuestro canal de YouTube en virtualpoint.cl. También esto lo pueden ver posteriormente en www.impulsalosríos.com para que ustedes puedan enviárselo entonces a quienes quieran, ¿cierto? Y poder compartir esta información en sus redes sociales, etcétera, ¿ya? Así que agradezco nuevamente por aceptar la invitación a este capítulo especial de esta semana que ya se nos viene nuestro evento Impulsa los Ríos. Así que nada más, y les quiero pedir, sí, un favor, que cuando se corte la transmisión no se vayan de la plataforma, ¿ya? No cierren, no hagan nada, ¿ya? Hay un cóctel después del... Hay un cóctel virtual después de esto. Con agua. Exactamente. Oye, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos entonces nuestros espectadores. Los esperamos este viernes, sábado y domingo 1, 2 y 3 de octubre. Entonces, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde vamos a tener ahí una tremenda cantidad de paneles, de charlas sobre turismo, como les decía, sobre sustentabilidad, sobre tecnología, sobre salud y bienestar mental. Así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias y nos vemos este fin de semana. Chao. Muchas gracias. En la entrada de la Patagonia chilena, con casi 18.429 kilómetros cuadrados,
se encuentra la región de los ríos, quien te abre las puertas junto a una diversidad de flora y fauna, avanzando por senderos de bosque nativo, ríos, lagos, termas, parques, reservas naturales y la magnificencia de los glaciares y volcanes. Su capital regional, Valdivia, en conjunto con las otras 11 comunas que componen la región, te ofrecerán calor de hogar y su gastronomía abrazará tu alma, haciéndote perder el aliento. ¿Sabías que puedes admirar lo infinito del mar y en 2 horas llegar a la inmensa cordillera? La selva valdiviana une al territorio, representando uno de los mayores tesoros del país y del mundo. Conéctate con sus orígenes, transmitidos de generación en generación, su identidad, su gente y su frondoso encanto. Región de los Ríos, un tesoro natural. Te esperamos en Impulsa los Ríos 2021. Las conexiones de hoy son los negocios del mañana.